Todos a tratar de que el ánimo levante, porque lo más importante es que ya yo estoy caliente y ahora sí que es diferente, aunque tú te halles delante. Y este hermano evaluador que me sigue a donde quiera y que tiene a mi carrera, inventarle algún tutor, pero yo quiero mejor el ritmo de la palmada. Al final no siento nada. ¿Qué pasa allí, mis hermanos? Porque se callan las manos, porque canta la mirada. Eso es lo que yo quería, que la gente comprendiera, que el poeta reverbera, aún con la neurona fría, que es temprano todavía para ponerse a correr. Pero vamos a entender que yo vine aquí a sudar y he mirado corretear por delante a una mujer. Yo no sé qué está pasando, le habla hombre en el oído y repite el recorrido, pero hacia el otro bando y otra rubia va pasando y se agacha a conversar, y todo puede pasar delante del trovador. Este es el relato de un encuentro, o mejor, de varios encuentros. Silvio Rodríguez, el trovador, el cubano, el hombre del ojalá pase algo que te borre de pronto, el de las tantas y tantas canciones, junto a un grupo de músicos y artistas profesionales y otros que en las prisiones hacen arte, se juntan para descubrirse. Nos falta un día un niño junto a sobrevivir. Expedición es el nombre de un proyecto que inició en la década de los 90 del siglo pasado, pero que debió pararse por el sinnúmero de dificultades que trajo el periodo especial en Cuba. La expedición volvió a tomar rumbo en enero de 2008, ha llegado a varios centros penitenciarios del oriente y el centro de la isla, ha tocado a más de 16.000 prisioneros y en Santa Clara toma un receso, para luego recomenzar hasta que los expedicionarios y los reclusos de todo el país puedan contar que se juntaron y qué pasó después de eso. Este es, pues, el relato de lo que pasó en la prisión de Guamajal, en pleno centro de la isla. Adelante, comandante, de 26 en 26 seguiremos en combate. Al imperialismo, usted con sus ideas, nuestro pueblo con el mate de Cuba, con el mate de Cuba. Adelante, comandante, de 26 en 26 seguiremos en combate. Al imperialismo, usted con sus ideas, nuestro pueblo con el mate de Cuba, con el mate de Cuba. A Luis López le esperan más de 10 años en prisión. Él piensa que todo será diferente a partir de ahora, luego de pintar el mismo lienzo con Ernesto Rancaño, uno de los más reconocidos artistas de la plástica cubana. Voy desarrollando más, tengo más perspectiva, superamos. Como Luis, reclusos de 8 prisiones de 10 provincias del centro y oriente cubano recibieron el mensaje de esperanza de la expedición, una cruzada artística liderada por el trovador y compositor cubano Silvio Rodríguez. Y cuando uno puede ser el portador de ese rayo de luz, de ese canto de esperanza, la experiencia no te puede describir lo que se siente. La asistencia de los detenidos a estos espectáculos es voluntaria. Participan como público, pero también comparten el mismo escenario con renombrados músicos e intelectuales de la isla caribeña. Vamos a incorporarnos a la sociedad con nuevas perspectivas, con perspectivas positivas, ¿entiendes? De trabajo, de desarrollo, de atención a la familia. Corazón, corazón conmovedor, corazón que se esconde, corazón que está... Este centro tiene una sede universitaria y todo esto ayuda, todo esto fortalece el trabajo en general para que el interno se reincorpore a la sociedad como un hombre nuevo, ¿no? En esta expedición, a lo mejor del espíritu humano, tanto artistas, custodios como reclusos confiesan volverse más sensibles después de cada presentación. Martí decía, los errores no son cadenas que se arrastran, sino dificultades que se vencen. Es verdad que el hombre puede vencerlas,
¿Quién duda en el mejoramiento humano si tenemos la posibilidad de crecer y demostramos que hemos crecido? Y triunfamos y ganamos, porque mi pueblo es y será libre y soberano. Era extraño aquel hombre, soportar lo tomado, porque le sabe a todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso. Besaba a las personas, al perro, al mobiliario, y mordía dulcemente la ventana de un cuarto, la ventana de un cuarto. Y luego de ver esta breve crónica de lo que es la expedición por Cuba de Silvio Rodríguez y otro grupo de artistas de este país latinoamericano, vamos a conversar con el cantautor cubano. A Silvio Rodríguez le agradecemos su tiempo para nosotros y nuestra audiencia en Telesur. E inicialmente yo quisiera preguntarle por una de las frases que entona un grupo de prisioneros, 4 en particular, que interpretan una canción a ritmo de rap, y dice más o menos así: adelante comandante, que de 26 en 26 seguiremos en combate, y al imperialismo con ideas nuestro pueblo pone al bate. ¿Qué sensación, qué percepción tiene usted cuando escucha este tipo de letras en un momento en el que se realiza la expedición? Quizá, no sé, esa especie de dualidad o aparente dualidad que pueden tener los seres humanos, la resumía un amigo muy querido de una forma muy simpática, y es que uno puede ser zurdo y de matanzas. Y esto quiere decir, yo traté de resumir esa suerte de dualidad que podemos tener los seres humanos, también en una canción hace años, como Playa Girón, que dice: si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Y es que recuerdo también cuando aquellos hechos previos al Mariel, que de pronto anunciaba que se iba en una cuadra uno que hasta ese día había sido el más aparentemente revolucionario, un poco que le hacía la vida imposible a los demás vecinos, con exigencias y eran en definitiva actitudes oportunistas que en realidad escondían personas desafectas que estaban esperando la oportunidad para desertar, para irse del país. Y recuerdo que fue célebre en aquella época en aquellos mítines de repudio que le daban a las personas que se iban, que yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con que se hicieran los mítines de repudio, pero bueno, saco a colación porque era una cosa realmente simpática. Salía una señora con un cartel delante de la puerta de aquel hombre que hasta el día anterior había sido su azote en nombre de la revolución, y el cartel de la señora decía: sí, puta pero patriota. Cosas así, ¿no? Los seres humanos somos así, y yo creo que por encima de errores que puedan cometer la gente, hay algo más sagrado para todos, que es su compromiso con su pueblo, con su vida, con su país, con su historia. Y es algo que tiene un alcance mucho más hondo, mucho más profundo que otro tipo de errores que podemos cometer los humanos. Habían ustedes hecho un primer intento al inicio de la década de los 90 y se había parado, justamente porque coincide con un momento muy fuerte de la historia cubana, el periodo especial, el denominado periodo especial. ¿Se puede decir que esta expedición o esta segunda parte de la expedición era una deuda o es una deuda pendiente con la sociedad cubana? Claro, era una deuda. Y ahora como se pudo, bueno, ahora había más condiciones. También, además de la deuda, yo siempre he estado buscando, dentro de la revolución,
emociones fuertes. Y no solo dentro de la revolución, dentro de la vida, la misma realidad que yo viví desde niño me hizo transitar por emociones fuertes. Cuando yo tenía 14 años me sumé a las brigadas Conrado Benítez y me fui de mi casa, me subí a las lomas, empecé a alfabetizar a campesinos. 100.000 jóvenes lo hicimos en aquel momento. Me acostumbré a ese tipo de emoción que tenía que ver con la conciencia, que no era solamente emocional, sino que pasaba también por el compromiso ciudadano. Y por eso a los 14 hice eso, a los 20 me subí a un barco de pesca y estuve 6 meses, a los 30 me fui a Angola y a los 60 me puse a recorrer las prisiones. Es una forma de tener una participación, pienso yo que revolucionaria, ¿no?, dentro de la sociedad. Es muy importante no aburrirse y una manera maravillosa de no aburrirse es hacer cosas interesantes. Si le pidiera que escogiera el hecho o las acciones o incluso las cosas que se callan al interior de una experiencia de este tipo, ¿qué podría decirnos? ¿Qué es lo que realmente más lo ha sorprendido de la expedición y lo que ha encontrado al interior de los centros penitenciarios en la isla? Lo que más me ha sorprendido es el hecho de que se pueda hacer lo que hicimos. No me parece que en muchas prisiones del mundo se pueda hacer eso, y mucho menos en prisiones latinoamericanas. En casi todas las prisiones de Latinoamérica quienes mandan son los presos. Hay mucha violencia dentro de las prisiones de Latinoamérica. Apenas los custodios pueden entrar en zonas de las prisiones, y si entran tomando muy fuertes medidas de seguridad. Constantemente estallan conflictos en prisiones de Latinoamérica. El hecho de que se pueda hacer ya en sí es asombroso, de que aunque hay dos condiciones, reclusos y custodios, pero también hay un orden, hay una comunicación, hay una convivencia también, ¿no? Y como estuve hace 18 años, también vi cosas ahora que hace 18 años no vi, como son los hospitales, por ejemplo. Quizás existían ya hace 18 años, pero dudo que fueran tan desarrollados como ahora. Estuve por lo menos en 2 muy impactantes, donde había tecnología de punta para hacer ultrasonido, donde había rayos X de todo tipo, dental, y donde habían 2 sillones de dentista con aire acondicionado. Realmente los que se trataban la boca ahí se lo trataban en mejores condiciones que yo, que voy a un dentista donde no hay aire acondicionado. Y no me quejo tampoco. Me parece que está bien que ellos tengan eso. Laboratorios. O sea, una serie de condiciones que en muchos países ni siquiera existen en poblaciones. Y que aquí existen esos hospitales provinciales de prisiones, donde hay algunos en que han realizado, no sé, 400 operaciones, por ejemplo. Este, sin lugar a dudas, es un hecho político. Sin embargo, alguien que hace parte de la expedición, el maestro Reinaldo González, que es el cronista de este episodio de la historia cubana, decía que ustedes como grupo querían mantenerlo alejado del tema político. Sin embargo, se encuentran posiciones y posturas frente al comandante Fidel Castro, frente a los 5 héroes cubanos. ¿Se lo imaginaba usted? ¿Se lo esperaba? Claro, porque esa es la parte que los conecta a ellos con su compromiso patriótico, y ellos no pueden renunciar a eso por las mismas razones de lo que estábamos hablando al principio.
Eso es parte de su identidad, de la identidad esencial del recluso, a la que no puede renunciar porque es parte de su esencia humana. Se sienten cubanos, se sienten incluso revolucionarios. Por eso le cantan a Fidel y le cantan a los 5 héroes. Siempre quisimos darle a esto un carácter humanista, un carácter solidario, tomando en cuenta de que son personas que están en esas condiciones, que quieren la libertad y que nosotros a través del arte podemos hacer una contribución. No queríamos, pensábamos que politizarlo era quizás vulgarizar un poco nuestra actividad allí, pero no podíamos estar en contra tampoco de que ellos le cantaran a lo que desearan cantar. No fuimos como censores, no teníamos derecho a censurarlo y me parece muy bien que le cantaran a esas cosas. Esa canción que al final interpretan todos quienes hacen parte de la expedición, ¿es una canción nueva? ¿Es una canción...? No, es una canción que yo compuse en el 2002, me parece. La compuse cuando todo el pueblo de Cuba estaba luchando por traer a Elian, al niño Elian que estaba en Miami. Y esa realidad me provocó una especie de reflexión sobre lo que éramos. Porque la canción de lo que habla es de lo que somos, a qué hemos llegado a ser, como ángeles caídos, ¿no? Es que ahora estamos corriendo la misma suerte de los que fuimos a levantar. Y Lester Hamlet, el cineasta que está al frente del grupo de cine, que está haciendo la documentación de la gira, fue a quien se le ocurrió ponerle Expedición, porque a él le gustaba la canción y ahí nos dimos cuenta de que funcionaba. Nos falta un día, un niño, un mundo para sobrevivir. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. ¿Cómo analiza usted este momento para su país, para Cuba? Estamos frente a una toma de decisión de la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular y además a un año de los 50 del triunfo de la revolución. Muy especial, pero bueno, cada vez que me preguntan a lo largo, desde que me preguntan cosas, desde que tengo el privilegio de que una cámara me enfoque y alguien solicite mis opiniones, y me preguntan sobre cómo usted ve la realidad cubana, siempre digo lo mismo, es que vivimos de un momento especial en otro y siempre hemos vivido en tensiones. Es que somos un país muy pequeño,
aparentemente muy frágil, yo diría que objetivamente muy frágil, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista muy frágil, pero subjetivamente muy poderoso. Es un país con mucha fuerza en cuanto al espíritu. Eso es lo que nos sostiene en definitiva, no es otra cosa. Es la unidad que ha conseguido la revolución de este pueblo. Es eso. Y siempre estamos en un momento. Una vez yo bromeaba con un amigo, porque a mí nunca me han gustado los clichés, y eso es una de las cosas que creo que hay que cambiar, que tiene que cambiar la revolución, esa especie de retórica, de hacerlo todo con frases hechas, ¿no? Y quizás bromeando con un amigo, yo le decía, este es el país de hoy más que nunca. Siempre es hoy más que nunca. Y es verdad. ¿Y sigue Fidel? Yo pienso, aventurarse a eso unos días antes es un poco peregrino. Quizá pudiera ser, aunque yo me inclino a pensar que no. Yo creo que moralmente él siempre va a seguir al frente del país, pero en cuanto a los cargos, me parece que incluso él lo ha insinuado en algunas de las reflexiones que ha hecho en los últimos tiempos, un poco como preparando básicamente al pueblo. La gente dice que no, de que si él revela, de que si... Pero yo creo que él con quien tiene un diálogo especial es con el pueblo, ¿no? Con el pueblo cubano. Y es probable que eso sea lo más que añora Fidel, desde ahí, desde donde él está ahora, obligado por las circunstancias. Y a mí me parece que no, que desde el punto de vista de los cargos no. Quizás sí, que así fuera. Le preguntaba por el momento de su país, pero también quisiera que usted nos contara su visión acerca de esta América Latina, de unos años para acá. Sí. Al menos yo creo que hay algo homogéneo en el sentido ese de que son gobernantes y no solo gobernantes, sino también sectores incluso de las clases pudientes de América Latina que han ganado claridad en cuanto a su sentido de la dignidad nacional, en cuanto a deseos de independencia, en cuanto a deseos de soberanía, sobre todo de un vecino tan fuerte, ¿no?, que tenemos, que siempre ha estado ahí moviendo los hilos. Y eso se manifiesta en gobiernos, a través de gobiernos como los de Chávez, como los de Lula, como los de Ortega, que es un viejo luchador, como incluso el de Ecuador, Correa, y otros gobiernos también, en Argentina a su manera, en Chile también a su manera. Hay una unión, aunque hay detalles en cuanto a la política, a la manera de hacer, en que no hay un consenso total. Yo creo que en el fondo todos quieren lo mismo, todos esos que mencioné. Hay otros que no quieren eso, es obvio, que son más dependientes, que pertenecen a sectores más comprometidos con la oligarquía y con el exterior. Pero yo creo que ha ganado terreno la idea de la emancipación y que nos hemos acercado a ese sueño bolivariano, ¿no? Aunque yo creo que para que eso se realice y que eso cuaje falta todavía. Yo no soy político tampoco, no tengo pretensiones en ese aspecto, pero es obvio, son cosas que se leen todos los días en la prensa, cada vez que hay una reunión de presidente o de gobierno, se nota que ya no existe total unidad.
Yo creo que también la forma de los revolucionarios tiene que adecuarse y ser más persuasiva que impositiva. Me parece que eso es muy importante. No solo para las dignidades de los gobiernos de todos los países, de no sentirse tampoco avasallados por los amigos, sino también para la comprensión cabal de los pueblos. La revolución no debe hacerse con imposiciones, se debe hacer con convencimiento. Y en ese sentido quizás yo lo digo porque tuvimos a una persona que yo creo que dejó parte de su salud explicándole a la gente qué se proponía, que es Fidel, ¿no? Dedicó horas y horas, yo creo que le dedicó más de la mitad de su vida a explicarle, a hablarle a la gente qué es lo que quería. Aun cuando no lo tenía muy claro, según confiesa él mismo. Dicen que él, hablando, exteriorizando sus ideas, iba llegando al punto que quería, ¿no? Es lo que ha dicho de sí mismo. ¿Le cantó a Nicaragua, le cantaría a la revolución que hoy encarna Evo Morales en Bolivia, el presidente Hugo Chávez en Venezuela? Le cantaría. Si me salieran canciones, le cantaría. Pero yo no hago canciones, mis ideas políticas no son las que me dictan las canciones. Lo que me dicta a mí a la hora de hacer canciones es las ganas de componer que tengo. Y si a la hora en que tengo ganas y condiciones para componer, de pronto hay un hecho que me conmueve, pues ese se apodera de mi interés y se expresa en palabras y en música. Pero yo nunca he sido un cantor de consignas ni programático. Es más, rechazo todo eso, me parece falso. No creo en eso. No creo que me acerco a los temas, al contenido que expresan mis canciones de una forma no partidaria, sino humana. Usted va de gira por Centroamérica y vuelve a Nicaragua. ¿Qué expectativas tiene frente a ese viaje? Bueno, para allá voy. Pero no voy a cantarle a ninguna idea política ni a ningún partido a Nicaragua. Voy a cantarle a los nicaragüenses las cosas que me pasan a mí por la cabeza. Y después de Nicaragua usted estará en dos países que no ha pisado, por lo menos no en el marco de una gira artística. Le hablo de Guatemala y de El Salvador. ¿Qué se espera encontrar en esos países? Guatemala es un país por el que siento una enorme curiosidad desde siempre, por haber sido una de las cunas de la cultura maya, empezando por ahí, y también por haber sido un país tan azotado por una guerra interna tan despiadada. A veces estuve muy cerca de Guatemala, en el sur de México, y me daban muchas ganas de cruzar la frontera. Y en todos estos años he recibido muchas señales de que hay personas que les gustan mis canciones en Guatemala, y por eso me hace ilusión también ir. Y El Salvador, yo seguí la guerra del Salvador día a día, hora a hora, a veces en periodos de tiempo. Conocí a muchas personas que lucharon y que murieron allí en El Salvador, entre ellos amigos. Y es como una deuda tremenda que tengo con ese pueblo y con esos amigos. Pero bueno, los voy a mencionar. Entre ellos, sobre todo a Roque, ¿no? A Roque Dalton, que vivió años aquí en La Habana y de quien fui amigo muy cercano,
lo veía casi todos los días. Usted nos dice cuál ha sido su visión acerca de las letras y de su carácter como trovador, pero una cosa es lo que usted plantea y otra cosa el uso que le dan a quienes les llega su mensaje. Sí, a veces me da un poco de miedo cómo se reciben esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando... Pero con las canciones pasa eso, que te cobran vida propia, ¿no? Y luego lo paga el que las hizo. ¿Cuál ha sido el costo? Bueno, tampoco que quiero hacer esto un rosario de quejas, ¿no? El señor Silvio Rodríguez. Que siempre esperan y además te ven como el paradigma de aquello, ¿no? Y no se dan cuenta de que uno usa también la ficción, que este es un oficio, como cualquier otro. Somos una especie de periodistas de la música, porque lo que hacemos es estar en la realidad, verla, respirarla, y luego expresarla, contar lo que nos ha pasado o lo que vemos que le sucede a otros. Eso no quiere decir que cuando uno canta a los héroes se sienta héroe, o cuando cante a alguien que dio la vida piense que uno la va a dar. Yo nunca me he considerado un elegido por haber hecho la canción del elegido, y me atemoriza o me agobia un poco que me confundan con un elegido, con algo así. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Desesperados los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nube pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Hablemos de esta producción, de este disco que usted tiene ahora en plena preparación. Está en la fase de los deseos todavía, porque no he tenido tiempo para ponerme para el nuevo disco. Tengo algunas ideas, tengo algunas canciones, 2 o 3 canciones ya hechas y otras bocetadas. Todos los días se me ocurren ideas para canciones, pero no tengo tiempo de sentarme a escribirlas. Y sí, quiero hacer un nuevo disco que ya tiene título, y la canción de ese disco ya está hecha. Se llama Segunda Cita y es una referencia a Cita con Ángeles, a un disco que hice hace algunos años. Es una cita con los ángeles que nos corresponden a nosotros los cubanos. Es una cosa un poco más íntima, ¿no?
Sí, porque en aquella cita hablaba mucho del mundo, del Irak, de cosas que pasaban en todas partes, del asesinato de Lorca, de Martin Luther King, Lennon, etc. Y ahora me propongo hablar un poco más de las frustraciones de algunos ángeles nuestros. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles, seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Yo no le pido que nos cante, pero por lo menos cuéntenos. Si hubiera traído hay una parte que dice que la canción que no canten los ángeles, solo el viento la puede saber. Y bueno, en el marco de esta conversación no quisiera dejar de preguntarle por el panorama actual de la producción, sobre todo musical cubana. ¿Qué sonoridades tiene hoy la isla? Bueno, hay trova joven, muy interesante, sobre todo recogida en el centro Pablo de la Torriente, donde tienen ahí una especie de púlpito, los parias de la trova, que siempre ha sido un poco la zona de la música cubana quizás menos favorecida, porque sobre todo desde que se inventó la radio, que se inventaron las agrupaciones y todo eso, todo el mundo aspira a vestir sus canciones con más instrumentos, y ahí se empezaron a crear las agrupaciones y el baile tomó ventaja y nos hemos convertido en un pueblo tremendamente bailador. Aún así, muchas canciones que se bailan originalmente han sido canciones que primero se cantan, se dicen, se susurran. Y esas son las dos grandes vertientes de la música cubana: la música que se canta o que se hace para ser escuchada, y la música que se hace para bailar. Es la música bailable que nosotros le llamamos, ¿no? Y que comprende, bueno, todos los ritmos de los que básicamente se nutrió hace algunos años la salsa y todo eso, ¿no? Me lo imaginé bailando reggaetón. ¿Hay reggaetón bueno? Ahora han aparecido cosas diferentes, cosas que incluso a veces ofenden a algunos, como es todo lo que ha aparecido después del rap, el reggaetón, todo eso. Todo el mundo le pronostica a tiempo, le cuentan las horas al reggaetón. ¿Usted también? No, yo no tengo nada en contra del reggaetón. Yo lo único que no me gusta es las cosas mal hechas. Pero los reggaetones bien hechos me gustan. ¿Cómo cuáles? No. No sé, no es parte de mi cultura, la cultura del reggaetón. O sea, lo que te quiero decir con esto es que a priori no estoy en contra de ningún género. Si los reggaetones están bien hechos, si tienen poesía los reggaetones y tienen buena música, ¿por qué pelearse contra ellos? Lo que hay es que hacer buenos reggaetones. Y igual que lo que hay es que hacer buenos sones y buenos mambos y buenos boleros.
Porque la música mala es la que uno no soporta, no la buena que es bienvenida. Se llame como se llame, tenga el ritmo que tenga. Y decían algunos cables de prensa que circulan hoy por el internet que usted se iba de Cuba, que ya no iba a vivir más en la isla, ¿es así? Eso debe ser una broma de alguien. Eso es un absurdo. No, nada que ver. Se queda en Cuba. Yo no sé, realmente no he tomado la decisión de irme a vivir a ninguna parte, eso sí te lo garantizo. A lo mejor algún día tomo esa decisión, ¿por qué no? Si otros la han tomado. Ahora, yo creo que si tomo alguna vez la decisión de irme a vivir a otro lugar, no es por irme de Cuba, sino porque de pronto tengo ganas de vivir en otro sitio un tiempo, ¿no? Pero lo que sí te garantizo, te doy mi palabra, es que todavía no he tomado ningún tipo de decisión al respecto, y muchísimo menos para Chile. Me gusta mucho Chile y me gustan los chilenos, pero eso está muy lejos, ¿no? Sí, mucho frío. Sí, y mucho calor, porque acaban de tener un verano también. Y lo vimos también en el marco de esta expedición por los centros penitenciarios de la isla, tomando fotografías. Esta es una de sus grandes pasiones. Claro, porque estaba aprovechando este periplo, esta gira ha sido un buen momento para hacer fotos, ¿no? Mira, el mismo Centro Pablo me invitó hace poco a hacer una exposición de fotografía, y es muy probable que esa exposición sea una selección de las fotos que hice. Vaya, para usar una temática, ¿no? Para no empezar a meter fotos, cualquier foto, porque he hecho fotos en todas partes, desde que soy adolescente ando con cámaras, y tengo muchos negativos, ¿no? O sea, tengo miles de negativos, y ahora, bueno, cuando surgió la fotografía digital, pues es más cómodo, menos caro también. Estábamos a punto de despedirnos y entonces la frase del poeta uruguayo Mario Benedetti sobre Silvio encontró sentido. Dijo él que Silvio nunca será un mito porque no viaja con su pedestal a cuestas. Y eso hizo que le preguntáramos qué era para él, en este momento de su vida, ser un revolucionario. Yo no lo sé. Yo muchas veces he dudado si lo soy, realmente. Sobre todo porque veo que hay cosas que no me gustaría revolucionar. Soy conservador para algunas cosas. Y creo que también respecto a algunas o respecto a otras, uno va cambiando también. Hay cosas que a los 20 años, a los 18, a los 20 años yo quería dinamitar, como es la familia, por ejemplo. Sin embargo, ahora adoro a la familia. Y no creo que sea un signo de debilidad. Todo lo contrario. La familia es algo que a mí me ha fortalecido como persona. Así que yo creo que lo revolucionario es, mientras menos egoísta uno sea, mientras más altruista, mientras más sea capaz de pensar en el semejante, de la misma forma que piensa en uno. Yo creo que eso es ser revolucionario. No es nada muy complicado. No creo que está en las numerosísimas teorías que se han escrito de toda laya. Creo que está en cosas esenciales humanas, eso de ser revolucionario. Y bueno, aunque pudiéramos conversar mucho más tiempo con el cantautor cubano Silvio Rodríguez, vamos a despedirlo por esta entrevista exclusiva para Telesur, pidiéndole unas palabras finales para los usuarios de nuestra cadena en América Latina. Bueno, muchas gracias en primer lugar por ocuparse de mí y nada, muy buena suerte a todos y a todas y que tengan linda vida. Ha estado Silvio Rodríguez con nosotros. A ustedes muchas gracias por su atención, por su interés, por su compañía. Hasta una próxima oportunidad. Si no creyera en la locura de
la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones,